la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Tomen asiento. Hoy nos toca hablar de la inspiración de las Escrituras. Para el cristiano, la Biblia es y debería ser su única regla de fe y conducta. El que practica la Biblia no comete ningún delito, no viola ninguna de las leyes. ¿Por qué? Porque la Biblia es palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las Escrituras. Y Pablo en otra palabra le dice, la fe no fingida que habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué la Biblia es importante en la niñez? Voy a ilustrarlo de una manera bien sencilla. Hace 3 días, mi cuñado llegó a casa y me trajo en una botellita de plástico cortado una palomita bebé que no tenía, casi no tenía pluma, tenía como pelitos recién. Y me dijo, Cuñi, yo sé que tú puedes salvar, mi esposa se va a poner triste si se muere y no sabe cómo darle comer, y era una palomita. Yo digo, ¿cómo doy de comer esta palomita? A mí me encantan los animales, de hecho me gusta cuidar los animales porque también son creación de Dios y son inocentes. Empecé a darle comer poco a poco, abriéndole la fuerza, el piquito. Conseguí una pinza y le daba comida así. Ahora hoy, antes de venir, le di de comer y come solo ahora. Los animalitos hacen pequeñas conexiones de conducta en su cerebro y que aprenden. Por eso a un animalito tú le crías de bebé, después lo sueltas, se encariña contigo y no se va. Por eso se llama domesticar animales. Pero en los niños, cuando un niño nace con son cabezones. No se rían que nosotros hemos nacido cabezones. Imagina a Marcos Díaz chiquitito, con esa cabeza grande ahí, que no puede ni caminar. Nacemos cabezones. ¿Por qué? Porque y en nuestro cráneo todavía no se cierra bien, hay molleritas ahí. Pero dentro de nuestro cráneo hay neuronas que están dispersas y no están conectados muchos de ellos. No hay una conexión. Los niños apenas pueden ver, cuando nacen no ven claro, ven como unas luces y sombras y algo parecido. A los siguientes días va aclarando, el bebé empieza a ver y a sentir y a escuchar el sonido de la mamá, el sonido del papá, y los niños son así. Cuando un niño, desde que nace hasta los 3 años, empieza una explosión de conexiones neuronales. Esto lo dicen los científicos, los que estudian neurociencia. Por eso los niños empiezan a mezclar y a hacer conexiones. Ellos saben, si escuchan una voz de mamá, saben que mamá les va a dar leche en bibí o leche de su pecho. Y si alguien le dice, ti, 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 dice, no, este quiere jugar conmigo. Y el bebé por dentro dice, me está tratando como si yo fuera un bebé. Y los bebés juegan. Entonces hay conexiones neuronales. Entonces ahí hay mayor sinapsis. ¿Qué es un sinapsis? Una neurona se conecta con una célula que empieza a activar nervios. Eso se llama sinapsis. Y hasta los 7 años los niños son esponja. ¿Ustedes saben cómo es una esponja, verdad? Que tú lo echas agua, se infla, absorben todo.
Los niños no saben diferenciar lo bueno ni lo malo. Ellos absorben todo. Por eso hay niños que escuchan a papá hablar mal, ellos hablan mal también. Escuchan a su papá gritar o a la mamá gritar o faltar respeto a uno de ellos, al otro, y los niños aprenden eso. La Biblia dice que a los niños hay que enseñarles las sagradas escrituras, o sea, que enseñarles lo que es respeto, lo que es amor a Dios, lo que es la palabra de Dios. Por eso a través de las culturas de la humanidad, cuando un pueblo conquistaba a otro, se llevaban a los niños, se los llevaban literalmente para poder hacer una conexión neuronal de acuerdo a su conveniencia. Hay culturas que llevaban niños de las culturas que conquistaban y a esos niños les enseñaban a ser guerreros, asesinos, criminales y los mandaban a su mismo pueblo a matar a su misma gente. Los niños necesitan llenarse de lo que es la palabra de Dios. Entonces Timoteo, su abuela era cristiana, la mamá era cristiana y Pablo le dice, estoy seguro que en ti también. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. El recuerdo bien hermoso que yo tengo cuando era niño, antes de conocer al Señor, vino una vez una misionera a una iglesia, la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, allá en Tingomaría, y la misionera hizo mucha comida, muchos regalitos, y mandó a las hermanas a buscar a los niños de todo el pueblo. Y ahí nos llevaban a nosotros. Yo iba así, ¿ves? Era un niño, no sé si me chupaba el dedo, no sé, no sé si iba con el ombligo enseñando, con un t-shirt cortito, no sé. Pero era un niño y llevaban a todos los niños. Y ella nos enseñó a cantar unos coritos. Somos corderitos, los corderitos. Y ella hizo algo, un cartoncito en forma de un cordero, lo pegó al algodón, lo hizo como si fuera una medalla del cartón con cordero. Y dijo, ¿quién quiere aceptar a Jesús en su corazón? Yo como niño dije, para tener ese corderito, dije, ¿yo? Y de ahí no volví, se fue la misionera, no volví a la iglesia, no, hasta que fui jovencito. En realidad de niño no acepté a Jesús, pero sí me acuerdo de esa experiencia. Mi cerebro hizo una conexión ahí con las cosas de Dios. De niño no sabía ni hablar, no podía ni caminar, me llevaban de la mano. Pero mi cerebro hizo una conexión y más adelante eso dio fruto en mi vida porque me acordé cuando me hablaron del Señor después. Y después, bueno, fui tocado por el Espíritu Santo y acepté a Jesús. A los niños es muy importante enseñarles del amor de Dios. Por eso hay muchachas que tienen una nena, les gusta ir a las fiestas, perdónenme, vienen a su nena y agarran a su nena, le compran una minifalda. Le compran una blusita que parece una señorita buscando novio, la pintan la carita, le pintan los labios, le arreglan el pelito, le ponen a veces unos taquitos así. Y ellas se van llevando a su bebé, así a sus niñitas, a la fiesta. Y las niñitas en la fiesta ven a mujeres abrazando a sus novios, a sus maridos o a su lo que sea. Esas niñitas ven besándose, bailando, moviendo la cintura. Y esas niñitas a veces cuando llegan a los 12 años, ya tienen novios y están embarazadas. Y a veces la mamá dice, ¿qué hice mal? Que siempre la he cuidado, siempre ha estado conmigo. Ha hecho una conexión neuronal equivocada con su niña, con su bebé. Le ha enseñado esa vida y esa niña queda grabado eso en su corazón, en su mente, hasta que ella recapacite y pueda conocer lo que es de Dios o conocer lo que es un poco de tranquilidad, entonces ella va a cambiar, si no, no cambia. La palabra de Dios
tiene que hacer conexión en todo ser humano cuando el ser humano es niño. Cuando tú ganas a un niño, ganas a un servidor de Dios hasta el día en que este niño sea adulto, sea abuelo y se vaya con el Señor. Amén. También cuando el niño va creciendo, dentro de las conexiones hay algo que se llama poda sináptica. Una poda sináptica es que las neuronas que no se usan y se pone de lado para que los que se están aprendiendo a usar, ¿verdad?, las conexiones funcionen mejor. Cuando hay personas que sufren un accidente, pierden el conocimiento, algunos se olvidan de hablar, se olvidan de caminar a través de un accidente, algún problema, se olvidan de hacer determinadas cosas. El cerebro vuelve a activar esas neuronas que no se usan y la persona vuelve a aprender a hablar de nuevo, empieza a aprender a caminar de nuevo. El cerebro hace que la persona vuelva de nuevo a activar ciertas funciones que ya no funcionaban. Cuando una persona es niño, hay más posibilidades de que esa persona puede ser canalizado para bien o para mal. ¿Por qué las pandillas agarraban niños y los reclutaban? ¿Por qué las pandillas reclutan niños? Porque es más fácil, como son esponjas, llenarles de las conexiones neuronales, que su conducta sea extremadamente violencia. Había un psicólogo en los años 1920 que se llamaba Ben Watson. Yo quiero que escuchen esto. Él hizo un experimento en cuanto a esas conexiones y conductas. Un niño como de 9 meses, a un niño llamado Albert, le dieron como juguete un ratoncito blanco y cada vez que él quería tocar el ratoncito le hacían dar un ruido fuerte como una campana y el niñito, el bebé, temblaba. Después de un tiempo le dieron el ratoncito y ya no pusieron el sonido de la campana ni nada, pero él cogió miedo al ratoncito. Después le pusieron un pequeño perro, tenía miedo al perro. Un peluche, ¿por qué? Porque su cerebro ya hizo una conexión de algo que tiene un poco de vellos, de pelo, o algún animalito que se parezca, y ya le agarró un miedo y él empezó y creció así con un temor a todo aquel que tenga pelo. Ya sea una piel, un peluche, un animal, un osito, un conejo. Esas son conexiones que ahora no se hacen ni se debe hacer porque eso se trata de un maltrato hacia un niño. ¿Por qué la comunidad del abecedario quieren reclutar y enseñar a niños sobre una conducta sexual cuando son niños? ¿Por qué quieren enseñar esa ideología? Porque muchos de estos son profesionales de ciencia de la conducta y saben que si a un niño le obligan a hacer determinada conducta sexual, ese niño crece con una conducta sexual cambiada. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Están en silencio. No me asusten, ¿saben? Ahora, la Biblia tiene que estar dentro del corazón de los adultos. ¿Por qué de los adultos? Porque a pesar de que niños aprendemos, adultos se nos hace difícil aprender un idioma, volver a leer libros, pero siempre estamos aprendiendo. ¿Quién no está aprendiendo? A ver, levante su mano. Todos tenemos que aprender. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios,
lo oyeron de nosotros, no como palabra de hombre, sino que en verdad es la palabra de Dios, el cual actúa en vosotros los creyentes. El ser humano, usted y yo, nosotros debemos de aceptar la palabra de Dios como palabra de Dios y no de hombres. Una vez di un mensaje y para mí fui demasiado duro. Fue un mensaje que lo compartí en la iglesia guánica. Entonces la iglesia guánica y Dios me llevó a una palabra, texto bíblico, no mi palabra, un poquito duro, y yo me sentí un poquito mal. A algunos hermanos les decía, hermano, si he sido duro, perdónenme. Y uno de los ancianos me dio una lección tremenda, me dice, pastor, si tú diste la palabra de Dios y no tu palabra, tú no tienes por qué pedir perdón. La palabra de Dios es para ti y para ellos. Si tú das algo duro, me imagino que también absorbes la dureza de la palabra. Si es una palabra parte dulce, también absorbe la dulzura. Entonces, aquí dice este hombre que gracias, recibieron la palabra de nuestra boca, pero no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Si nosotros entendemos que la palabra de Dios es palabra de Dios y lo aceptamos, lo recibimos, lo practicamos así, entonces esa palabra de Dios produce frutos. Miren esto. ¿Ven esto? ¿Cuántos creen que esto tiene poder? Si yo lo levanto, cae trueno, relámpagos, vientos, se enciende. ¿Verdad que no pasa? ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios produce fruto dentro de nuestro corazón. Nuestro corazón es la tierra fértil para que la palabra de Dios produzca fruto. La palabra de Dios no es un amuleto para confiar en Él poniéndole en el dash del carro o en la sala de casa para que todo el mundo vea y a la final el que tiene esa Biblia nunca lo lee. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios se recibe en los corazones para que esto produzca frutos. La palabra de Dios en los corazones de los hombres tiene poder para cambiar al ser humano y con la guía del Espíritu Santo, en Salmo dice, lámpara es mi pie, es tu palabra. Yo sé, miles y millones de personas han sido cambiados a través de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Drogadictos, alcohólicos, homosexuales, mujeriegos, hombreriegas también, porque hay mujeres que les gustan hombres, hombreriegas, no se rían, porque siempre, mujeriegos, nos echan la culpa a los hombres, a veces nosotros somos inocentes. Brujos, hechiceros, asesinos, delincuentes, criminales, violadores, gente perversa, han sido cambiados por la palabra de Dios. Yo conocí a un hombre en Sudamérica, un partido de eso, y había matado a más de 40 personas. Un día él acepta a Jesús, pide perdón, se pone un ayuno en la iglesia y toma la decisión de entregarse a las autoridades. Él se entrega a las autoridades y le dice, mira, yo soy fulano de tal, he sido jefe de tal columna y yo vengo a entregarme. Se rieron de él y no le quisieron aceptar ahí en la cárcel. Es que yo he asesinado más de 40 personas, yo vengo a entregarme, yo acabo de aceptar a Jesús en mi corazón. Y yo quiero entregarme, quiero pasar el resto de mi vida encerrado, no me importa, porque ya conozco a Dios. Y no le hicieron caso. Dice, vaya, se nos está haciendo perder el tiempo. Él fue, empezó a estar en la iglesia, empezó a predicar, dar testimonio. Y cada vez que veía a un policía, un militar, iba corriendo, le decía así. Y no lo quisieron poner preso nunca. Este hombre cambió su vida. Todo lo que tenía él vendió porque se hizo de mucho dinero también.
Se fue familia por familia, de lo que podía reconocer, les pedía perdón y les entregaba algo de dinero. Y la familia le denunciaba y él decía, sí, yo voy, me vas a denunciar, vamos. Yo voy, yo me entrego, yo quiero tener mi conciencia tranquila. Y cuando las familias iban, no lo querían aceptar dentro del sistema de justicia. La palabra de Dios cambia. Y lo voy a decir algo. Llevo desde que cumplí 21 años para 22 sirviéndole al Señor hasta el día de hoy. Dentro de un mes voy a cumplir 54 años. Nada de eso. Pero ¿qué me sostiene todo ese tiempo? ¿Saben qué? Me sostiene algo que se llama pasión por las almas. Ustedes no saben, para mí es como ganar $1.000.000 cuando yo veo, aunque nunca he ganado $1.000.000, ¿verdad? Cuando yo veo un joven de la calle aceptar a Jesús y cambiar su vida y servirle al Señor y empezar a orar, empezar a bendecir a otro. Cuando veo a un joven de la calle a punto de morir, que es levantado por el poder de Dios, eso llena mi corazón. Cuando yo veo a dos jóvenes formar familia, cuando veo que nace un niño dentro de una familia cristiana, cuando yo veo que se predica y la palabra de Dios cambia a la persona, eso llena mi corazón. Cuando veo un milagro de sanidad de parte de Dios, eso llena mi corazón. Y esa pasión por las almas que Dios puso en mi corazón me sostiene. Y esa pasión por las almas solamente funciona con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. No con hombres, sino es el poder de Dios. Amén. A su nombre, denle un aplauso al Señor. Gloria sea al Señor. La Escritura, la Biblia, es infalible y profética. Nadie puede, yo quiero que escuchen esto, nadie puede entender cómo una colección de libros, porque Biblia viene de libros, colección de libros, que fueron escritos en 1700 años, o sea, 1700 años demoró para escribir la Biblia, desde 1400 a 1700, en ese periodo, porque no hay fechas exactas, por 40 autores que no se conocían la mayoría de ellos. Juan no conoció a Moisés, Moisés no conoció a David, David no conoció a Pedro, etcétera, etcétera. No se conocían. Y entre los que escribieron la Biblia había hombres, había mujeres, había reyes, había agricultores, había pescadores. O sea, había personas de diferente condición social. Hombres y mujeres. 1700 años aproximadamente. 3 idiomas. El hebreo, el arameo y el griego. 3 continentes, en la parte de Europa, una parte de África y la parte de Asia. 40 autores. Y nunca hay una contradicción en la Biblia. Las profecías que se hablan se cumplen. Las profecías que hablaron acerca de Jesús se cumple. Las profecías que hablaron acerca de nosotros se cumple. La profecía que habla acerca de los fines de los tiempos se está cumpliendo. O sea que la Biblia es infalible, es única. El primer libro que se empezó a imprimir en el mundo fue la Biblia y actualmente se sigue imprimiendo Biblias y se sigue compartiendo la palabra de Dios. Por esta bendita palabra de Dios, mucha gente fueron asesinados, torturados, fueron muertos. Pero mucha gente también fue bendecido y levantado con poder. Hay un hombre que se llamaba Francisco Pesotti, era un italiano. Él se fue a hacer misiones a América Latina a través de las Sociedades Bíblicas Unidas que se estaba fundando. Y él empezó a repartir Biblia por todo lugar. Y repartían las Biblias. Pero en Latinoamérica todavía había una persecución
hacia los cristianos evangélicos. Y lo metieron preso a este Francisco Pesotti en la cárcel Real Felipe del Callao, en el Perú. Y ahí él escribió el himno "Que me importa en el mundo las penas". Y lo único que él decía: no me importa llevar nada a la cárcel, solamente quiero mi Biblia, deme una Biblia, necesito una Biblia. Vos estás encerrado, está bien, pero deme una Biblia. Él repartía Biblias. Un himno precioso. Un himno precioso. Y quiero que sepan que este Pesotti no era pentecostal, vivía lo que era la palabra de Dios. Lo único que tenía ahí era sus rodillas para orar y la Biblia, más nada, encerrado ahí. Y este himno lo escribió en la cárcel de la Fortaleza Real Felipe. Quiero decirles, la Biblia es y debería ser la única regla de fe y conducta para nosotros. La Biblia es única. No hay ningún libro. El libro más leído después de la Biblia, qué curioso, se llama Don Quijote. Y del libro de Don Quijote sacan una frase para decir que está en la Biblia. Ayúdame que yo te ayudaré. Eso está en Don Quijote, eso no está en la Biblia. Pero la Biblia ha cambiado vidas. Amén. La Biblia ha transformado vidas. Ha cambiado pueblos enteros, naciones enteras. Hicieron leyes de acuerdo a la Biblia. Y naciones enteras hicieron leyes para contradecir a la Biblia. Si la palabra de Dios no hubiera llegado a nuestras vidas, nosotros no tendríamos razón de ser. Si no hubiera la palabra de Dios, no hubiéramos conocido a Jesús. No hubiéramos visto los milagros que vimos. No nos hubiéramos llenado de gozo con el gozo que tenemos de ser hijos de Dios. Si no hubiera la Biblia, hermanos, quizás nunca los hubiera conocido a ustedes. La Biblia es única, así es que debemos de leerlo. Debe ser nuestra única regla de fe y conducta. Les animo que demos énfasis en nuestras vidas, de alinear nuestra vida con la palabra de Dios. La Biblia es profética. Y las profecías de la Biblia se cumplen. Las profecías de algunos charlatanes no se cumplen. Hay profecías que sí se cumplen en estos tiempos, ¿saben? Por eso cuando yo escucho una profecía, yo oro a Dios, yo no juzgo y le pregunto al Señor si eso es verdad. Y la respuesta lo encuentro dentro de la Biblia. Si es verdad, está en la Biblia. Si no es verdad, no está en la Biblia. Alabado sea el Señor. Levante su mano y déle un aplauso al Señor por su palabra. Porque el Espíritu Santo nos guía con su palabra. Porque su palabra echó raíces en su corazón. Porque su palabra trajo milagros o vio milagros que hacía Dios. Una vez me dijeron, no, pero si la Biblia es verdad que esto es palabra de Dios, ¿por qué? Porque hay personas que matan usando el cristianismo. Yo le dije, la Biblia nunca dice maten y conquisten matando para predicar el evangelio. No, la Biblia no. El verdadero cristiano jamás debe tomar un arma para hacer daño a otros o obligarles a creer. Jesús nunca lo hizo. Y en el periodo más violento que se encontró Jesús fue cuando uno de sus discípulos agarró una espada y le cortó la oreja a Malco. Y Jesús se lo restauró al momento. Le dijo, no. Pablo decía, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, armas espirituales.